Gracias, Denny. Feliz noche para todos. Grato saber que están por acá conectados. Y pues bien, contento de haber recibido esta invitación por parte de eWork Academy para compartir pues mis experiencias y aprendizajes en esto que pues nosotros hemos logrado distinguir en estos últimos años como el storytelling. Para mí ha sido muy grato haber trabajado en estos últimos días en preparar este contenido que quiero compartir con ustedes. Y pues bien, pues también agradecido con Jan Quintero y con Jessica Zárraga, esta pareja de esposos que pues están en constante proceso de reinvención y pues que a propósito de este contexto que estamos viviendo actualmente, han tomado la iniciativa de impulsar un espacio donde pues podamos colaborar compartiendo lo que sabemos para una comunidad. Específicamente ellos se encuentran en la ciudad de Maracaibo y pues por supuesto eso me complace, me llena de satisfacción. Pues por supuesto para quienes me conocen saben que soy de Maracaibo y para los que no pues ya se están enterando de que soy de la ciudad de Maracaibo. Tal vez de allí vendrá eso del contar historias, ¿no? Que nos caracteriza a nosotros los maracuchos y por supuesto también a los venezolanos. Eh, a ver, voy por acá a habilitar la cámara para que puedan verme. Ya saben que este es todo un proceso, este tema de Zoom, en el que nos estamos acoplando progresivamente. Muy bien. Ajá, bueno, aquí ya estoy por el chat, viendo que está Marbelis Rivero de Santiago de Chile, Marvic Prado, está Gracia Fernanda, está Yubi, gracias, hola Yubi, está Wendy Rivero también conectada, Alejandro Ordóñez, Denis Villalobos, Diana Peña, hay varias personas conectadas y pues bien, se me ocurrió empezar con esta pregunta, de por qué nos llama la atención las historias y el storytelling. Es decir, en esto de que ustedes tomasen la decisión de sumarse a este compartir de saberes que vamos a tener hoy, pues qué los llamó o qué los conectó a querer, más allá de conocerme, aquellas personas que me conocen, a querer explorar este espacio de conocimiento, de práctica y de aprendizaje. ¿Por qué razón a mí me llama la atención las historias y el storytelling? Pues creo que para poder mostrar eso, quiero contarles una pequeña historia. Las láminas tienen un pequeño delay y es lo que pues, me gustaría que lo tuviesen presente. Que bueno, estoy en eso, se tardan aproximadamente 4 segundos. Bueno, son aspectos técnicos que creo que iremos manejando progresivamente. A ver, pues y lo primero que quiero hacer es contarles un poco de mi historia. Y en esto de que a veces es como difícil empezar y de cómo empiezo en todo esto, pues lo que se me ocurrió fue comentarles esto. Pues el primer dato que les quiero dar es que yo no he matado a nadie. Sin embargo, pareciera que hubiese ayudado a matar a alguien. Y esa persona a la que tal vez ayude a matar es la que ustedes están viendo ahí en todas esas fotos, que al parecer luce como una película de fantasía. Dirían algunas personas como un cuento de hadas. Y pues sí, en algún momento, más allá de todo ese recorrido que hice, de las experiencias que viví, de los logros que obtuve, pues me di cuenta de que era una ilusión perfecta, todo eso que estaba viviendo. Y que más allá de todo eso que vivía, pues había algo que me hacía falta y no sabía qué era. No era capaz ni siquiera de traducirlo. Solo sabía que era capaz de lograr cosas y de materializar producciones, productos, servicios, aprendizajes. Sin embargo, no entendía el para qué estaba viviendo todo eso. Y pues en algún momento, hablando de eso, yéndonos un poco al pasado, aproximadamente en el año 2014, después de haber vivido pues una profunda crisis en mi segunda empresa, pues cuando me fui a la quiebra económica, la quiebra administrativa, y pues eso llevó a que tuviese que hablar con mis colaboradores y decirles que no íbamos a continuar. Pues bien, me enfrenté a esto, que fue ponerme en contacto con mi historia. Es decir, empezar a revisar
las imágenes que a lo largo de mi vida había construido y que hasta había recopilado, pero que no había revisado. Es decir, no me había dado el tiempo para eso porque vivía en ese fenómeno de un constante trabajar. Es decir, estaba sumergido en el espacio de la creación de historias, en el espacio del enseñar cómo se construían historias en imágenes. Sin embargo, no era capaz de distinguir que yo estaba creando mi propia historia. Y pues en esa búsqueda de imágenes, llegué a un momento en el que me encontré con esta fotografía, y es la foto de Wildy siendo niño. Y pues si hay algo con lo que me identifico en este presente, al ver esa imagen, es con el tema de mi cabello. Pues algunas personas que me conocen y a otras que han podido ver mis imágenes a través de mis redes sociales, bueno, pues saben que el tema de mis cortes de cabello pues han sufrido toda una transformación y hay mucha irreverencia en mí en eso del tema del cabello. Pero más allá del cabello, lo que recuerdo de niño era que yo me entregaba a jugar y a inventar un mundo mágico donde habían personajes, donde habían acciones, donde habían cosas que hacer y donde habían aspiraciones en esos personajes. Y pues me di cuenta en el año 2015, en eso de buscar las fotografías, de que la primera audiencia que yo tenía era yo mismo. En otras palabras, a la primera persona que yo le vendía las historias que yo creaba de niño era a mí mismo. Es decir, yo era mi principal audiencia, yo me reía, yo aplaudía, yo disfrutaba todo esto que hacía. Sin embargo, más allá de ese niño y pues en algún momento hice pues un trabajo de darle una resignificación a todo lo que he vivido, pues vuelvo a estas imágenes que reflejan todos los aprendizajes que en algún momento recopilé. Y me pregunté, entonces, ¿qué hacer con todo esto? O sea, si yo ya no era capaz de cambiar esa historia que me he vivido, entonces pues yo creo que sí era capaz de hacer algo. Y era de transformar la manera como yo interpretaba mi propia historia. Y pues a propósito de eso, les quiero mostrar a Víctor Frank con su libro El hombre en busca de sentido. Cuando descubrí esta obra, pues me di cuenta que qué poderoso pues el arte de contar historias y el tema de cómo las historias nos movilizan, que Víctor Frank cuenta cómo fue la experiencia en todo lo que tenía que ver con las celdas y las prisiones nazis, y pues cómo todos estos prisioneros judíos tenían que vivir esas circunstancias donde comían una vez al día, donde tenían arduas jornadas de trabajo y que por supuesto aquellas personas que no eran capaces de asumir y de seguir los lineamientos que les pautaban eran asesinados. Más allá de eso, Víctor Frank, dedicado al mundo de la psiquiatría, hizo una profunda exploración y se dio cuenta de que algunas personas, incluyéndolo, lograron salir ilesos y poder seguir adelante más allá de la historia que vivieron, porque hay algo clave que él descubrió y lo comenta en una de sus famosas frases. Y es que al ser humano le pueden arrebatar cualquiera de sus libertades a excepción de una. Y es la actitud que el hombre asume ante lo que le está ocurriendo. Y él llega a esta conclusión porque se da cuenta que algunas personas, incluyéndola, tenían una actitud diferente ante lo que estaba sucediendo allí. Entonces ya sabían que no se podían hacer cargo de la realidad que estaban viviendo, pero sí de la actitud y de la interpretación que ellos podían tener a propósito de eso. Y por supuesto, al ponerme en contacto con esta obra, me doy cuenta de que lo que me hizo falta o me hacía falta durante mucho tiempo era encontrarle un sentido a mi vida. Y quiero volver a esta imagen porque, pues, al vivir este espacio de exploración y poderme conectar con eso más allá o más grande que yo quería lograr, pues me di cuenta de que más allá de buscar afuera, encontré algo dentro de mí. Y era la capacidad que tenía de poder mirar cómo se construía una historia. Pues a lo largo de mi carrera me dediqué a ser el Sancho Panza de los Quijotes y de esos Don Quijotes. Y pues en algún momento me di cuenta de que yo era mi propio Don Quijote y que esas personas que fueron a los Don Quijotes ahora podían acompañarme como el Sancho Panza. Porque pues me dedicaba al mundo de la producción, era el compañero del director,
del director de fotografía, del director de arte, del guionista, del actor, y en todo ese proceso aprendía un poco de cada uno de esos espacios, llevándome a descubrir todo el fenómeno del arte de contar historias. Y pues bien, el héroe, el personaje, el protagonista de ese cuento que les estoy compartiendo, pues encontró un sentido a su vida, encontró una manera de poder mirar de una manera resiliente, pero además creativa, su universo, el mundo que estaba creando, y también darse cuenta de qué manera podía contribuir en, en mejorar la vida de otras personas desde el mundo de la creación audiovisual y las narrativas. Y pues bien, esto nos lleva a preguntarnos entonces, ¿qué es el storytelling y por qué lo asociamos con el mundo de la venta? Y pues bien, hay un dato curioso dentro de mi historia, y es que con las dos primeras experiencias de negocio que tuve, yo buscaba vendedores. Es decir, yo decía, yo no soy un buen vendedor, yo necesito buscar a alguien que venda mi propuesta. Y pues contraté a algunas personas para que vendiesen. Y recuerdo los comentarios de mis clientes y me decían, es que yo no quiero hablar con el vendedor, yo quiero hablar contigo. Y yo me preguntaba eso, el por qué querían hablar conmigo. Pues tiempo después, en esto uno de los mayores actos que hace un productor audiovisual, que es manejar, me di cuenta, junto a mi equipo de trabajo y algunos clientes, que lo que yo hacía y no había logrado distinguir era que contaba una historia. Todo lo que yo transmitía lo hacía de cierta manera como si fuese una historia. Y pues eso me llevó a lograr las ventas de mis propuestas. Entonces estamos actualmente en el mundo del marketing, del 2.0, del 3.0, del 4.0. Ya no sabemos por qué punto cero van. Lo cierto es que la tendencia es que cada vez hayan más personas dentro del mundo del mercadeo que hablen sobre el storytelling y el efecto que logra para conectar con las audiencias. Y pues bien, decimos que el storytelling, por las referencias que leemos en internet o por lo que hemos escuchado, es el arte de contar historias que conecten emocionalmente al espectador para generar en él un interés de adquirir nuestros productos o servicios. Si nosotros nos metemos en Google y buscamos qué es el storytelling, eso es lo que nos va a salir. Y hay muchas personas que hablan sobre eso, especialmente mercadólogos. Sin embargo, yo quiero hablarles hoy desde otra posición. Mi especialidad no es el mundo del marketing, aunque conozco de alguna manera cómo funciona. Mi especialidad es el mundo de las profesiones artísticas y el arte. Y desde allí quiero compartir lo que para mí es. Sin embargo, creo que para poder tener una visión más amplia sobre el mundo del storytelling, me gustaría, en esto de las distinciones, que algunas personas que me conocen del mundo del coaching saben que me encanta esto de las distinciones, me gustaría entregar algunas distinciones para tener una visión más clara de a qué nos referimos cuando hablamos de storytelling. Y pues lo primero es distinguir qué es una historia. Y una historia no es lo mismo, echar cuentos no es lo mismo que contar historias. Tendemos a confundir ambas cosas. Y lo que distingue una historia es que hay una serie de hechos, verídicos o no, es decir, reales o no, pero que ocurren en algún momento del tiempo, bien sea en el pasado, nos están ocurriendo en el presente, o nosotros soñamos que ocurran en el futuro, descritos de una manera secuencial. Y vemos que hay un orden cronológico o no. Por ejemplo, algunas series, algunas personas que haya visto la serie Lost, vemos que no es un orden cronológico. Se altera y se modifica el orden de los elementos. Y ahí es cuando escuchamos hablar de esto del flash forward o del flashback. Yo no soy muy bueno manejando el idioma inglés, pero bueno, esas son las palabras que se utilizan para mencionar cuando se altera el orden cronológico de los hechos dentro de esa secuencia al momento de referirnos a una historia. Y pues bien, todo esto de la historia se nutre de recursos literarios que buscan generar un entendimiento por parte de quien lo lee, lo observa o lo escucha. Y bueno, cuando escuchamos hablar de storytelling, escuchamos eso de que es un arte. Entonces, bueno, pues me ocupé de buscar esto de qué es un arte. Y un arte es cualquier actividad o práctica realizada con una finalidad estética, es decir, está relacionado con la belleza y también con la comunicación, mediante lo cual se expresa algo a través de diferentes recursos, entre esos pueden ser visuales, recursos sonoros o recursos lingüísticos. Y por supuesto, como hablamos de esto, del storytelling como un arte para vender, pues
Por supuesto, para mí es importante aclarar que la venta es una transacción o un intercambio de bienes, activos o capitales mediante la demostración de los atributos y la utilidad que puede tener esto para un posible comprador. Así como un servicio, si queremos vender servicios, estamos haciéndonos referencia a un trabajo, a un producto, a una experiencia que ofrecemos. Cuando una persona ejecuta algo para otra persona, es decir, que busca generarle un beneficio, crear valor en esa persona, a través de un desempeño específico entre ambas partes. Entonces, Wildy, ¿qué es el storytelling? Wildy distingue el storytelling como una manera de narrar, de expresar, de presentar, de interpretar una historia, unificando los elementos visuales y sonoros a través de un lenguaje sensorial que conecta emocionalmente al espectador para que sea capaz de interiorizar, de comprender y de darle un significado personal al mensaje que le están transmitiendo. De allí es donde viene entonces todo esto de cómo el storytelling es un vehículo para lograr ventas más efectivas. Les voy a comentar, voy a apagar un momento, detener un momento el video por temas de conectividad y sigo con el audio. Entonces, bien, en este espacio pues, quiero compartirles de qué manera yo me he aproximado al mundo del storytelling. Y lo primero que hice fue pues, descubrir que había un relato y ese relato tiene unos actos. Al momento de conversar con los guionistas y con los directores cinematográficos, pues en eso de lo que llamamos el desglose de guión, pues empecé a escuchar esto de que habían 3 momentos claves, un inicio, y que en ese inicio había un detonante y se generaba un punto de inflexión en la vida del personaje, que había un nudo, es decir, que había unas tramas secundarias y que había un segundo punto de inflexión, y que por último llegábamos al clímax y nos presentaba el desenlace. Y en esto de escuchar y leer guiones para las producciones en las que participé, me di cuenta de que habían unos actos que se repetían y esos actos logramos mirarlos de manera clara gracias a Aristóteles. En esta de exploración me di cuenta que existía un famoso personaje llamado Joseph Campbell, quien, famoso antropólogo y mitólogo, quien además pues logró, en este caso, el integrar todo lo que significaba el viaje del héroe. Y en este del viaje del héroe, él muestra que el personaje, este héroe, transita diferentes puntos. Y en esos puntos nos encontramos con su mundo ordinario, donde todo está bien, pero que de repente recibe el llamado a la aventura y que como, pues, como todo personaje, muchas veces nos da miedo salir de la zona de confort y rechazamos ese llamado a la aventura, pero nos encontramos con un mentor, con una guía, con una persona que con la que damos una conversación o nos muestra algo, nos ayuda a cruzar ese umbral. Y ahí es donde encontramos aliados, amigos, enemigos, afrontamos los demonios y las sombras, desarrollamos pues todo un potencial interior, vamos a esa gran batalla y ahí es donde se produce la gran transformación. Y cuando, bueno, vamos a esa vuelta a casa, llegamos transformados. Lo que Joseph Campbell muestra es que el ser humano vive transitando continuamente viajes del héroe. Y eso nos permite darle un sentido, a través de este patrón le encontramos un sentido a las cosas que nos ocurren. Pero más allá de eso, Joseph Campbell le entrega este patrón a los guionistas en Hollywood. Y podemos hacer un ejercicio de utilizar el patrón del viaje del héroe viendo las películas, por ejemplo, de Pixar o las películas de Disney, las películas de los Vengadores, por ejemplo, y podemos ver toda la saga de los Vengadores y vemos que más allá de que cambie el personaje y el contexto, se repite este patrón. Pues y otra cosa que encontré en esto de conocer o indagar sobre el personaje fue, pues, bueno, al padre de la medicina, Hipócrates, con su teoría de los 4 humores, o lo que hemos escuchado por allí de los temperamentos. Y pues escuchamos esto de que está el colérico, está el melancólico, el sanguíneo y el flemático. Y eso nos va dando una descripción de cómo somos nosotros, de quiénes estamos siendo al momento de realizar nuestras acciones. Más adelante tuve la oportunidad en este viaje de aprendizajes de conocer a Carl Jung y él muestra lo que son los arquetipos de personalidad, lo cual me pareció muy interesante porque a diferencia de Hipócrates, Carl Jung, él distingue que nosotros no somos únicamente ese temperamento, que era lo que mostraba Hipócrates. Nosotros
somos seres que nos estamos transformando constantemente y que de acuerdo al contexto que estamos viviendo reaccionamos de una manera. Y ahí es donde él presenta los arquetipos de personalidad, muy famosos actualmente por esto de los arquetipos de las marcas. Cuando hacemos lo que es el estudio del branding, la construcción de la marca, pues exploramos esto de conocer quién es ese personaje, cómo describimos a la marca. Hay un famoso ejemplo de la marca IKEA, que al momento de nosotros googlearlo podemos encontrar que su arquetipo de personalidad se muestra al hombre ordinario, a la persona psíquica, y de qué manera desde allí ellos construyen estrategias de mercadeo, estrategias comunicativas y lo que llamamos desde el mundo audiovisual la narrativa. Es decir, todas esas imágenes con las que van a conectar emocionalmente a sus potenciales consumidores o clientes. Y pues llegó un momento en esto entre ese quiebre que tuve entre la segunda empresa y darle inicio a mi nuevo proyecto de emprendimiento llamada Arte Media, donde entro en el mundo del emprendimiento. Y en este mundo del emprendimiento descubro esta metodología de Steve Blank llamada desarrollo de clientes. Y por supuesto para mí era inevitable no asociar toda esta metodología con el mundo de las historias. Y lo que descubro dentro de esta metodología es que el primer punto que veo es el descubrimiento del cliente y la validación del cliente. Es decir, en esa búsqueda de quién es nuestro cliente, lo primero que hacemos es llegar a un acto de descubrimiento. ¿Y lo descubrimos? Pues escuchando al cliente, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus preocupaciones. Y por supuesto, desde allí nosotros generamos o producimos productos mínimos viables, propuestas para validar si eso que estamos creando le hace sentido a nuestro cliente. Y si no le hace sentido al cliente, ahí es donde aplicamos esto de pivotear, es decir, apelamos a generar una propuesta distinta. Entonces, pues aquí les presento dos momentos para el storytelling. El primer momento, con la búsqueda, y el segundo momento, después de hacer la validación con el cliente, hay un segundo momento de ese storytelling, que es cómo nosotros, desde eso que logramos validar, empezamos a crear el mundo que nuestro cliente quiere vivir y cómo nuestra propuesta es capaz de poder satisfacer sus necesidades. Pero no solo eso, sino que además en esto de construir las narrativas, también miramos cómo se construye la cultura del equipo de trabajo, del desarrollo de la empresa. Quiero compartir que pues, en esta exploración también tuve la oportunidad de llegar a lo que fue las charlas TED. Aquellas personas que no hayan tenido la oportunidad de poder mirar alguna charla TED, pues los invito. YouTube, se meten, buscan alguna charla TED. Hay muchísimas, hay charlas TED vinculadas con este del fenómeno del contar historias. Hay una que se llama El peligro de la única historia, se las recomiendo, la compartiré pronto en el chat, la comentaré. Pero bueno, el charlas TED fue un referente para aprender y encontrar inspiración. Allí me di cuenta cómo personas lograban contar su historia, bien sea de lo que habían vivido o de algo que habían descubierto y que utilizaban esto en la exposición pública a través de la oralidad para poder conectar con las audiencias. Eso pues para mí fue todo un acto de descubrimiento porque me permitió como además mirar en este proceso de aprendizaje y de querer. ¿Y se ve el contador o no? Sí. ¿Se ve el contador? Sí, se ve. Ok. ¿Qué hago? Ajá. Dale el precio ya a la gente. ¿Qué hago? Ok, Déjate tu puesto en tu casa. Lo único que sí te voy a recomendar es para que usted te vea el escritorio. Te muevas con al tabulador, y te va a la pantalla de Zoom. Al tabulador. Y te vas a ver que se te despliegan todas las pantallas. De esa manera yo no veo tu ordenador. ¿Sí lo ves? De esa manera yo no veo eso. O sea, te recomiendo que abráis la presentación como ventana, la dejéis en presentación ya, y te vayas al Zoom. Ahí, correcto. Eso yo no debería verlo. Ok, le doy pantalla completa. Sí. Ajá, ok. Ponte la presentación, ponte en la primera hoja de la presentación. ¿Quién es ese muchachito tan feo? Ya está en la primera hoja, ¿la viste?
La foto tuya. ¿La viste? No. No, no. Ahora sí, ahora No, sí. la primera página. Acuérdate que hay un delay. Cada vez que Ok. pones una lámina, tengo como 4 segundos de retraso. Ok, voy a probar ahorita, un momento. ¿Y ahora? La segunda lámina. ¿Y ahora? Tercera lámina. Perfecto, entonces ya sé que voy como llevando un ritmo un poco más lento para darle chance al... Ajá, entonces le doy acceso a las personas. Sí, ya, dale acceso, dejaste la primera página, pone la música y dale acceso a la persona. Y listo. Deshabilita la sala de espera. Bueno. ¿Y cómo la deshabilito, la sala de espera? Hola, buenas noches. Quiero confirmar que me escuchan. Sí, te escuchas. Gracias, Denny. Feliz noche para todos. Grato saber que están por acá conectados. Y pues bien, contento de haber recibido esta invitación por parte de eWork Academy para compartir pues mis experiencias y aprendizajes en esto que pues nosotros hemos logrado distinguir en estos últimos años como el storytelling. Para mí ha sido muy grato haber trabajado en estos últimos días en preparar este contenido que quiero compartir con ustedes. Y pues bien, pues también agradecido con Jan Quintero y con Jessica Zárraga, esta pareja de esposos que pues están en constante proceso de reinvención y pues que a propósito de este contexto que estamos viviendo actualmente, han tomado la iniciativa de impulsar un espacio donde pues podamos colaborar compartiendo lo que sabemos para una comunidad. Específicamente ellos se encuentran en la ciudad de Maracaibo y pues por supuesto eso me complace
me llena de satisfacción. Pues por supuesto, para quienes me conocen, saben que soy de Maracaibo, y para los que no, pues ya se están enterando de que soy de la ciudad de Maracaibo. Tal vez de allí vendrá ese del contar historias, ¿no? Que nos caracteriza a nosotros los maracuchos, y por supuesto también a los venezolanos. A ver, voy por acá a habilitar la cámara para que puedan verme. Ya saben que este todo un proceso, este tema de Zoom, en el que nos estamos acoplando progresivamente. Muy bien. A ver. Ajá, bueno, aquí ya estoy por el chat, viendo que está Marbelis Rivero de Santiago de Chile, Marvic Prado, está Gracia Fernanda, está Yubi, gracias, hola Yubi, está Wendy Rivero también conectada, Alejandro Ordóñez, Denis Villalobos, Diana Peña, hay varias personas conectadas. Y pues bien, antes de empezar quiero compartir con ustedes pues algunas pautas para que podamos tener una experiencia agradable al momento de compartir, por supuesto, este rato, donde vamos a disfrutar de todo lo que implica este mundo del storytelling. Bueno, pues para empezar, les pido, por favor, que cuando se conecten, verifiquen que tengan el sonido del acceso a Zoom activado. Es decir, ustedes van a ver, cuando se conecten, van a ver como participantes que si tienen el sonido activo, se encuentra un micrófono habilitado, y si por supuesto lo ponen en silencio, sale con una rayita roja. Si ustedes se conectan y no sale ese micrófono al lado, ustedes buscan en la parte inferior, específicamente a mano izquierda, para habilitar o darle entrada al sonido del micrófono en la presentación. Vamos a tener el chat habilitado para poder hacer lectura de los comentarios que ustedes puedan hacer. Bueno, por acá me están reportando los compañeros de eWork Academy que al parecer Diana Peña no escucha, es decir, que al parecer no tiene el micrófono habilitado. Sí, entonces, bueno, algunas personas que tengo por acá en el chat la conocen, y pues si le pueden escribir, por favor, para especificarle que habilite el micrófono, entonces pues les agradecería. Muy bien, aparte de eso, pues vamos a tener acá el chat activo para pues, los comentarios, y en algún momento vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas. También quiero comentarles que pues esta es una iniciativa que la gente de eWork Academy está desarrollando, y por ahora contamos con un Zoom, una cuenta de Zoom gratuita. Esto implica que en algún momento, ya aproximadamente a los 40 minutos, la sesión se va a cerrar. Sin embargo, con el mismo enlace, la sesión, ustedes pueden ingresar nuevamente a la sesión. Tengo el conocimiento de que ustedes van a recibir una notificación de Zoom para volver a entrar a la reunión. En el caso de que así no sea, pues lo que les pido es que busquen el enlace y entren nuevamente. Es decir, que acá vamos a desarrollar una experiencia como si estuviésemos en el cine en esto de los años 20, 30 y 40, cuando las películas, bueno, para aquellas personas que lo recuerdan o escucharon las historias de los abuelos, las películas eran tan largas que se hacían en 2 actos, y pues teníamos un primer acto, había una pausa comercial, es decir, cuando las personas iban al baño, iban a comprar algún dulce o alguna bebida, y pues regresaban al segundo acto. Pues así lo vamos a tener acá. Esa es la dinámica que me gustaría en la que me acompañase. Entonces, pues, bueno, aquí estoy leyendo los comentarios. Gracias por lo que están escribiendo. Y pues bien, entonces así vamos a manejarlo. Y también pues les voy a pedir que en el segundo acto, en la segunda sesión, pues estén pendientes, porque les tengo una pequeña sorpresa. Entonces, pues bueno, eso es como la invitación a que pues podamos compartir en aproximadamente en una hora 15 minutos, pues esta sesión. Y bien, pues yo creo que es momento ya de que demos inicio pues a lo que vinimos hoy, a compartir experiencias de aprendizaje en materia de storytelling. Y pues dar inicio o dar comienzo a una sesión, a mi juicio, no es nada fácil. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa con frecuencia que el comenzar, el dar inicio a una intervención, pues me resulta desde que empecé con esto de hablar, pues un acto bastante complicado.
recuerdo cuando empecé mis primeras intervenciones públicas, donde, bueno, pero sé lo que quiero decir, pero no sé cómo empezar. Y pues se me ocurrió empezar con esta pregunta, de por qué nos llama la atención las historias y el storytelling. Es decir, en esto de que ustedes tomasen la decisión de sumarse a este compartir de saberes que vamos a tener hoy, pues qué los llamó o qué los conectó a querer, más allá de conocerme, aquellas personas que me conocen, a querer explorar este espacio de conocimiento, de práctica y de aprendizaje. Y me gustaría que, por favor, cuando puedan, dejen sus comentarios en el chat. Y pues, bien, yo les digo que, ¿por qué razón a mí me llama la atención las historias y el storytelling? Pues creo que para poder mostrar eso, quiero contarles una pequeña historia. Las láminas tienen un pequeño delay y es lo que pues, me gustaría que lo tuviesen presente. Que bueno, estoy en eso, se tardan aproximadamente 4 segundos. Bueno, son aspectos técnicos que creo que iremos manejando progresivamente. A ver, pues, y lo primero que quiero hacer es contarles un poco de mi historia. Y en esto de que a veces es como difícil empezar, y de cómo empiezo en todo esto, pues lo que se me ocurrió fue comentarles esto. Pues el primer dato que les quiero dar es que yo no he matado a nadie. Sin embargo, pareciera que hubiese ayudado a matar a alguien. Y esa persona a la que tal vez ayude a matar es la que ustedes están viendo ahí en todas esas fotos, que al parecer luce como una película de fantasía. Dirían algunas personas como un cuento de hadas. Y pues sí, en algún momento, más allá de todo ese recorrido que hice, de las experiencias que viví, de los logros que obtuve, pues me di cuenta de que era una ilusión perfecta, todo eso que estaba viviendo. Y que más allá de todo eso que vivía, pues había algo que me hacía falta y no sabía qué era. No era capaz ni siquiera de traducirlo. Solo sabía que era capaz de lograr cosas y de materializar producciones, productos, servicios, aprendizajes. Sin embargo, no entendía el para qué estaba viviendo todo eso. Y pues en algún momento, hablando de eso, yéndonos un poco al pasado, aproximadamente en el año 2014, después de haber vivido pues una profunda crisis profesional en mi segunda empresa, pues cuando me fui a la quiebra económica, la quiebra administrativa, y pues eso llevó a que tuviese que hablar con mis colaboradores y decirles que no íbamos a continuar. Pues bien, me enfrenté a esto, que fue ponerme en contacto con mi historia. Es decir, empezar a revisar las imágenes que a lo largo de mi vida había construido y que hasta había recopilado, pero que no había revisado. Es decir, no me había dado el tiempo para eso porque vivía en ese fenómeno de un constante trabajar. Es decir, estaba sumergido en el espacio de la creación de historias, en el espacio del enseñar cómo se construían historias en imágenes. Sin embargo, no era capaz de distinguir que yo estaba creando mi propia historia. Y pues en esa búsqueda de imágenes, llegué a un momento en el que me encontré con esta fotografía, y es la foto de Wildy siendo niño. Y pues si hay algo con lo que me identifico en este presente, al ver esa imagen, es con el tema de mi cabello. Pues algunas personas que me conocen y a otras que han podido ver mis imágenes a través de mis redes sociales, bueno, pues saben que el tema de mis cortes de cabello pues han sufrido toda una transformación y hay mucha irreverencia en mí en eso del tema del cabello. Pero más allá del cabello, lo que recuerdo de niño era que yo me entregaba a jugar y a inventar un mundo mágico donde habían personajes, donde habían acciones, donde habían cosas que hacer y donde habían aspiraciones en esos personajes. Y pues me di cuenta en el año 2015, en eso de buscar las fotografías, de que la primera audiencia que yo tenía era yo mismo. En otras palabras, a la primera persona que yo le vendía las historias que yo creaba de niño era a mí mismo. Es decir, yo era mi principal audiencia, yo me reía, yo aplaudía, yo disfrutaba todo esto que hacía. Sin embargo, más allá de ese niño, y pues en algún momento hice pues un trabajo de darle una resignificación a todo lo que he vivido, pues vuelvo
a estas imágenes que reflejan todos los aprendizajes que en algún momento recopilé. Y me pregunté, entonces, ¿qué hacer con todo esto? O sea, si yo ya no era capaz de cambiar esa historia que me he vivido, entonces pues yo creo que sí era capaz de hacer algo. Y era de transformar la manera como yo interpretaba mi propia historia. Y pues a propósito de eso, les quiero mostrar a Víctor Frank con su libro El hombre en busca de sentido. Cuando descubrí esta obra, pues me di cuenta que qué poderoso pues el arte de contar historias y el tema de cómo las historias nos movilizan, que Víctor Frank cuenta cómo fue la experiencia en todo lo que tenía que ver con las celdas y las prisiones nazis, y pues cómo todos estos prisioneros judíos tenían que vivir esas circunstancias donde comían una vez al día, donde tenían arduas jornadas de trabajo, y que por supuesto aquellas personas que no eran capaces de asumir y de seguir los lineamientos que les pautaban eran asesinados. Más allá de eso, Víctor Frank, dedicado al mundo de la psiquiatría, hizo una profunda exploración y se dio cuenta de que algunas personas, incluyéndolo, lograron salir ilesos y poder seguir adelante más allá de la historia que vivieron, porque hay algo clave que él descubrió y lo comenta en una de sus famosas frases. Y es que al ser humano le pueden arrebatar cualquiera de sus libertades, a excepción de una, y es la actitud que el hombre asume ante lo que le está ocurriendo. Y él llega a esta conclusión porque se da cuenta que algunas personas, incluyéndola, tenían una actitud diferente ante lo que estaba sucediendo allí. Entonces ya sabían que no se podían hacer cargo de la realidad que estaban viviendo, pero sí de la actitud y la interpretación que ellos podían tener a propósito de eso. Y por supuesto, al ponerme en contacto con esta obra, me doy cuenta de que lo que me hizo falta o me hacía falta durante mucho tiempo era encontrarle un sentido a mi vida. Y quiero volver a esta imagen porque pues al vivir este espacio de exploración y poderme conectar con eso más allá o más grande que yo quería lograr, pues me di cuenta de que más allá de buscar afuera, encontré algo dentro de mí, y era la capacidad que tenía de poder mirar cómo se construía una historia. Pues a lo largo de mi carrera me dediqué a ser el Sancho Panza de los Quijotes y de esos Don Quijotes, y pues en algún momento me di cuenta de que yo era mi propio Don Quijote y que esas personas que fueron a los Don Quijotes ahora podían acompañarme como el Sancho Panza, porque pues me dedicaba al mundo de la producción, era el compañero del director de fotografía, del director de arte, del guionista, del actor, y en todo ese proceso aprendía un poco de cada uno de esos espacios, llevándome a descubrir todo el fenómeno del arte de contar historias. Y pues bien, el héroe, el personaje, el protagonista de ese cuento que les estoy compartiendo, pues encontró un sentido a su vida, encontró una manera de poder mirar de una manera resiliente, pero además creativa, su universo, el mundo que estaba creando, y también darse cuenta de qué manera podía contribuir en mejorar la vida de otras personas desde el mundo de la creación audiovisual y las narrativas. Y pues bien, esto nos lleva a preguntarnos entonces, ¿qué es el storytelling y por qué lo asociamos con el mundo de la venta? Y pues bien, hay un dato curioso dentro de mi historia, y es que con las dos primeras experiencias de negocio que tuve, yo buscaba vendedores. Es decir, yo decía, yo no soy un buen vendedor, yo necesito buscar a alguien que venda mi propuesta. Y pues contraté a algunas personas para que vendiesen. Y recuerdo los comentarios de mis clientes y me decían, es que yo no quiero hablar con el vendedor, yo quiero hablar contigo. Y yo me preguntaba eso, el por qué querían hablar conmigo. Pues tiempo después, en esto uno de los mayores actos que hace un productor audiovisual, que es manejar, me di cuenta, junto a mi equipo de trabajo y algunos clientes, que lo que yo hacía y no había logrado distinguir era que contaba una historia. Todo lo que yo transmitía lo hacía de cierta manera como si fuese una historia. Y pues eso me llevó a lograr las ventas de mis propuestas.
Entonces estamos actualmente en el mundo del marketing, del 2.0, del 3.0, del 4.0. Ya no sabemos por qué punto cero van. Lo cierto es que la tendencia es que cada vez hayan más personas dentro del mundo del mercadeo que hablen sobre el storytelling y el efecto que logra para conectar con las audiencias. Y pues bien, decimos que el storytelling, por las referencias que leemos en internet,